Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Puede sentarse. Voy a leer otra escritura en esta misma carta, en el capítulo 1, el versículo 6. ¿Puede escuchar? Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: volviendo a la senda del Espíritu. Amén. Ese es el tema que vamos a estar meditando en la mañana de hoy. El Señor nos ha venido hablando Él nos ha venido, creo que, quitando una venda de nuestros ojos. Él nos ha venido despertando. Él no quiere que continuemos como veníamos. Él quiere que conozcamos su palabra y la vivamos de la manera como Él la estableció para que su iglesia la viva. He venido meditando
No quiero ser el obstáculo que el Señor encuentre para dejar de hacer lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Es más, tengo que decírselo a la iglesia. Estoy dispuesto a dar un paso al lado si soy el estorbo. Si no estoy dispuesto a obedecer, a creer lo que el Señor me ha dicho que crea y le obedezca. Volviendo a la senda del Espíritu. ¿Qué pasó con la iglesia del Señor? ¿Qué sucedió? Debemos meditar en las Escrituras y seguramente en ella vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué hoy día no está sucediendo en la iglesia del Señor lo que sucedió hace unos 2000 años atrás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las señales que el Señor dijo que se debían cumplir en su iglesia, con su iglesia, se han dejado de cumplir? ¿Por qué no se están cumpliendo? ¿Qué ha pasado con la autoridad que Cristo nos entregó cuando dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? Por tanto, id. Esa transferencia que el Señor nos hizo. ¿Qué ha pasado con las señales que Jesús dijo que seguirían a los que creen? Que en su nombre echarían fuera demonios. Que sobre los enfermos colocarían sus manos y los enfermos sanarían. Que tomarían en sus manos serpientes y las serpientes no le dañarían. Y si tomaran cosa mortífera, no les harían daño. En eso he estado meditando. ¿Qué ha pasado? Y creo que en la misericordia del Señor, Él me ha ido dando respuesta. Vamos a retrocedernos un poco en el tiempo hasta volver acá, porque lo que está sucediendo en esta época no es algo nuevo. Le sucedió a Israel. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y meditad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Yo quiero que usted sepa una cosa en esta mañana. Esto lo recibí del Señor. Las sendas antiguas de las que nos habla el Señor acá en el libro de Jeremías es la senda del Espíritu. No es otra cosa. El pueblo había dejado los mandamientos de Dios. El pueblo había dejado la ley del Señor y se había entregado a la idolatría. Se había entregado al pecado. Como consecuencia,
cautiverio. Una nación que el Señor iba a levantar, iba a permitir que viniera contra ellos y se lo llevaran. Se lo llevaran cautivo. Pero antes de que eso aconteciera, estamos acá, el Señor le estaba haciendo una invitación. Escuche bien. El Señor le estaba haciendo un llamado a su pueblo. Y el llamado era: vuélvanse a la senda del Espíritu. Estamos acá. Vuélvanse a la obediencia de la palabra. Vuelvan a buscar a Dios. Vuelvan a tener temor a Dios en su corazón. Vuelvan a amar a Dios. De esas sendas es que la Biblia está hablando. De volver a caminar en obediencia al Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ellos dijeron que no iban a volver. Así que le sucedió a Israel. Ellos dejaron la senda del Espíritu. Dejaron de caminar por donde el Espíritu Santo los estaba guiando. Dejaron de caminar por donde el Espíritu Santo de Dios les estaba mostrando que debían caminar. Como resultado, les vino el castigo. La nación que tenía respaldo del Dios de los cielos dejó de tenerlo. La nación a la que el Señor le había prometido que siempre estaría encima y nunca estaría debajo, ahora estaba debajo. La nación que el Señor le había dicho que sería cabeza y que no sería cola, entonces se estaba convirtiendo en cola. Sí, estamos acá. La nación a la que Dios le había dicho que sus enemigos que vinieran contra ella por un camino delante de ella huirían por 7 caminos. Ahora eran ellos los que estaban huyendo. ¿Sabe por qué? Porque habían dejado la senda del Espíritu. Habían dejado los mandamientos de Dios. Habían dejado la ley del Señor. Le sucedió a la iglesia primitiva, al pueblo de Israel. Pero acá la escritura que estamos leyendo nos está hablando de una iglesia la iglesia que quedaba en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Estamos acá. Era una iglesia que había recibido, agárrame lo que se cae, que había recibido el evangelio del Señor Jesucristo. Estamos acá. Habían recibido el evangelio del Señor. Pero después de haber recibido el evangelio del Señor, dice la escritura que ellos estamos acá, iglesia, habían dejado el evangelio. Que a través del apóstol Pablo ellos habían recibido. Ellos comenzaron caminando por la senda del Espíritu. El evangelio
habían recibido las buenas noticias, pero también habían visto la manifestación del poder de Dios, porque la predicación de los apóstoles, de los siervos del Señor, en la iglesia primitiva y en todo lo concerniente a la extensión del evangelio, estuvo acompañada de señales y de prodigios. Así que ellos no tenían excusas. Ellos habían recibido la buena noticia, pero también habían visto la manifestación del poder de Dios. Ellos habían visto cómo Dios glorificaba a su Hijo, a Jesucristo, a través de la vida del apóstol Pablo y de otros hombres de Dios. Cómo Dios sanaba, cómo Dios liberaba, cómo Dios hacía milagros, señales, prodigios en medio de ellos. Pero a ellos parece ser que algo les sucedió. En el Evangelio, en el capítulo 1, habla que ya ellos venían con algo. Pero en el capítulo 3, Pablo nuevamente les dice: oh Gálatas insensatos, estamos acá. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar, bastante que la hemos meditado acá. Es una palabra que en el original lo que dice es: ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Ustedes comenzaron bien, pero ahora están mal. Ustedes comenzaron en el espíritu y ahora están en la carne. Ustedes comenzaron en el espíritu y ahora volvieron a la ley. En otras palabras, ustedes dejaron la senda del espíritu. Estamos acá, iglesia. Pablo estaba desconcertado. Pablo estaba desconcertado. La pregunta de Pablo fue la misma que surgió en mi espíritu, en mi corazón. Es la que me ha estado, escúchalo bien, la que me ha estado golpeando, la que me ha estado, ¿cómo te diría? La que me ha estado haciendo eco todos estos días. Yo le he venido preguntando al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Por qué lo que comenzó en la iglesia primitiva no se ha mantenido? ¿Por qué no lo estamos viendo en el día de hoy? Y el Señor me comenzó a responder. El Señor me comenzó a decir: es que todo lo que tú ves en la iglesia primitiva era genuino. Estamos acá. Préstale atención. Los ministerios en la iglesia primitiva fueron genuinos. Los ministros del evangelio fueron constituidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Estamos acá. De acuerdo a lo que dice ¿qué? A lo que dice Efesios 4:11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos acá. Escucha bien. ¿En qué momento dejó de suceder lo que comenzó a pasar en la iglesia primitiva? Cuando los ministros dejaron de ser ministros genuinos constituidos por el Señor. Estamos acá. Cuando los ministros comenzaron a ser constituidos por los hombres. Cuando ya no nacían del Espíritu, sino que comenzaron a nacer de la carne. Cuando ya comenzaron a establecer apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Porque son. Porque pertenecen. Porque tienen mi parentesco. Ministros que ya no están siendo constituidos por el Señor. Y déjeme decirle, la iglesia tiene poder, tiene autoridad. Pero la iglesia no tiene poder ni autoridad para constituir a los ministros del Señor. Es el Señor quien constituye a sus ministros. Usted puede ser muy apóstol. Usted puede ser muy profeta. Usted puede tener, pero déjeme decirle que no está en usted decir: venga, te voy a ungir como pastor, venga, te voy a ungir como profeta, venga, te voy a ungir como maestro, venga, te voy a ungir como evangelista, venga. No. Que luego que el Señor constituyó, llamó para ser enviado, para ser ordenado, para ser lanzado, como usted lo quiera ver, como autoridad, el Señor te use o use a los antes mencionados para hacer, no solo, yo no lo voy a reducir a un acto simbólico. Creo que ahí se mueve el poder y la autoridad. Creo que ahí se mueve Dios. Dios utilice que Dios es un Dios de orden, para confirmar y para en su orden mostrar públicamente lo que ya en el mundo espiritual Él determinó. Ya eso es otra cosa. Pero de ahí a que los hombres hoy día están repartiendo ministerio de la manera como ellos quieren. Me conviene tenerte a ti como el profeta de la casa. Estamos acá. Como le pasaba a quién, a Acab. Si han leído acerca de Acab, ¿verdad? Acab tenía 400 profetas que profetizaban a su favor. Y el día que lo mataron, el día que murió en la guerra, todos ellos le habían profetizado que le iría bien. Estamos acá. Sí, todos le habían profetizado que le iría bien. Pero el verdadero profeta de Dios, no sé si es Micaías, me corrigen ustedes. A Micaías no le creyó, a Micaías no le creyeron. No solo tenía 400 profetas que le profetizaban, tenía 400 sacerdotes, pero que estaban al servicio de Baal.
Y tenía otros 450 profetas que estaban al servicio de acera. Sí, hoy día usted ve hombres constituyendo a otros hombres ministros del Señor por conveniencia. Me conviene. Entonces ya no es el Señor Jesucristo quien está constituyendo, sino son los hombres. Ya no es el Señor. En la iglesia primitiva, los apóstoles eran apóstoles. Los profetas eran profetas. En una oportunidad un profeta llamado Agabo profetizó. Sí. En una oportunidad profetizó que vendría hambre y hubo hambre. En otra oportunidad profetizó que a Pablo lo amarrarían, lo atarían en Jerusalén. Y tal cual como profetizó se cumplió. Profetas genuinos constituidos por el Señor. Evangelistas como lo fue Felipe, al que el Señor le dijo: acércate a ese carruaje. Y cuando escuchó lo que leía el eunuco que regresaba de Jerusalén hacia Etiopía, movido por el Espíritu, le preguntó que si entendía lo que leía. Y al decirle que no, porque no había quien se lo explicara, entonces dice la Escritura que lo mandó a subir. Y desde el pasaje que leía, escuche bien, una escritura que estaba en el libro de Isaías, desde allí hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Felipe le habló de las escrituras. Un hombre verdaderamente constituido por Dios en el ministerio, tenía conocimiento de las escrituras. Cuando predicó, quien lo escuchó se sintió redargüido, se arrepintió de sus pecados y se bautizó. Quien verdaderamente es evangelista, las señales que Jesucristo prometió lo van a seguir. Los maestros, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, lo dice claramente. La Biblia no inventa nada. O era o no era. Eso lo dice la Biblia. Eso no son inventos. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vamos más bien a mirarlo directamente acá, porque realmente el verso que quiero que veamos es el verso 1, donde dice claramente en Hechos 13, donde dice claramente, mire cómo dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ¿qué más? Profetas, sí. La iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. Estamos acá. No era que el hombre había hecho un curso en el Sena. En Sena, sí. Sí. Y no, está bueno, vamos a... Constituidos por el Señor Jesucristo. Ministerio dado por Él. Viene la habilidad, viene el conocimiento, viene la destreza. Eso viene con unción, viene con poder. No es lo mismo enseñar porque tú tienes un estudio, porque de pronto tienes la habilidad, tienes un don por allá, a tener el ministerio dado por el Señor. Entonces, ¿qué vemos en la iglesia primitiva? Que los ministerios eran genuinos, eran dados por el Señor. La Biblia dice que
irrevocable son los dones. ¿Y qué más? Y el llamado, el llamamiento. Era imposible que alguien que había sido llamado por el Señor, como lo fue Pablo, y que desde que lo llamó el Señor fue obediente, las señales no lo siguieran. Si me estoy haciendo entender, ¿por qué no está sucediendo en la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI, lo que sucedía en la iglesia primitiva? Porque hay muchos ministros que no fueron constituidos por el Señor, que no fueron llamados por el Señor, que sencillamente el parentesco, la familiaridad, la amistad, estamos acá, la conveniencia le hizo que le constituyeran, que le establecieran en el lugar donde no debe estar. Por eso, iglesia, si nosotros queremos ser la iglesia del Señor, apunte que todo en este lugar sea genuino. Apunte que los que nazcan para el ministerio nazcan del Señor Jesucristo. Por eso tengo que decírtelo, para que te sientas tranquilo allí donde tú estás. No, si mi hijo no tiene llamado, tranquilo. Sigue por donde el Señor quiere que tú sigas, hijo mío. Tiene que seguir por donde el Señor quiere. No tiene llamado, ¿para qué lo vamos a colocar? Donde no va a estar respaldo de Dios, donde sencillamente lo de Dios no va a estar. Sí me estoy haciendo entender. No va a pasar nada, porque Dios no está. El parentesco hoy día, usted ve al hijo, al suegro, al yerno, al cuñado, al hermano, al sobrino, al nieto. Sí me estoy haciendo entender. Y usted dice, wow, pero esto parece más que todo es como un negocio familiar. ¿Sí? Ya esto parece como un negocio de la familia. No. El ministerio, quien lo da es el Señor. Y la iglesia del Señor, como lo veíamos el domingo, no puede ser. Estamos acá, iglesia. El negocio generador de las riquezas. No. Vaya a trabajar. Vaya a buscar. Vaya a buscar cómo comer, cómo vestir, en algo distinto, porque Dios no te ha llamado a este lugar. Dios no te ha llamado. Y se tiene a gente en pecado, en desobediencia, en rebeldía, y se le tolera todo lo malo porque sencillamente es de la familia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay que volver a la senda del Espíritu, donde el Espíritu era el que decía. La Biblia me habla de un Felipe evangelista que tenía 4 hijas. Pero ¿qué dice de esas 4 hijas? Que todas, ¿qué? Profetizaban. Si dice que todas 4 profetizaban, era porque profetizaban. De eso se trata. De eso se trata el ministerio. Tenemos que volver a la senda del Espíritu. Los dones en la iglesia primitiva, ¿quién los dio? El Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu. Era el Espíritu. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 12:8. Dice, porque a este fue dado,
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el Espíritu. Mire que ahí no está diciendo por el pastor, por la pastora, por el hermano. Está diciendo que por ellos. ¿Está hablando por quién? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro el interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Es Él quien da los dones como Él quiere. No es como tú quieras. Ahora la Biblia dice que debemos desear. También dice que debemos procurar. Tú en oración puedes pedirlo. Tú en oración puedes anhelarlos. Pero finalmente quien da los dones es el Espíritu Santo. Hoy día hay gente llamando don a lo que no es don. ¿Estamos acá? Hay gente que llamando ¿qué? Don a lo que no es qué. Sí. Hay gente con presentimientos. Eso no es don. Ya. Estoy presintiendo. Yo lo presentía. Sí. Hay gente con imaginación. Se imaginan cosas, pero no es don. Hay gente especulando cosas. Eso no es don. Ni aún los sueños. Pueda que Dios hable a través de sueños, pero usted lo lee acá y literalmente usted no lo puede mostrar. No lo enseña la Escritura. Iglesia, tenemos que aterrizar. Si nosotros queremos ver lo que sucedía en la iglesia primitiva, necesitamos apuntar a tener verdaderamente los dones del Espíritu. El Espíritu sigue bautizando. El Espíritu se sigue derramando. El Espíritu sigue dando dones. Sí, en este siglo XXI sigue el Espíritu Santo moviéndose. Tenemos es que anhelarlo. Tenemos es que creerlo. Tenemos es que desearlo. Hay que volver a la senda del Espíritu. Sí, los dones se pueden dar por imposición de mano. Timoteo lo recibió. Pablo lo dice. ¿Que avivara qué? El don de Dios que estaba en él, el cual había recibido por la qué? Por la imposición de manos. Ese es el Señor. Aún el mismo Espíritu Santo, la Biblia habla de los creyentes que estaban en Samaria. Ellos habían creído al Evangelio, la predicación de Felipe. Se habían convertido, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vino Pedro y Juan, dice que le estaban imponiendo las manos. Y de esa manera estaban recibiendo el Espíritu Santo. Ahí había un hombre que antes dice la Escritura que había practicado la magia, llamado Simón, que cuando vio, yo he recreado esa escena en mi mente, porque era por la imposición de las manos. Yo me imagino a Pedro imponiéndole mano a Juana, a María, a Federico, a Camilo. Pero cuando iba para donde Simón, el Espíritu no le dio paz. El Espíritu le hizo sentir que no, y literalmente tuvo que saltar. Luego vemos lo que Pedro le dice, que su corazón no era recto para con el Señor. Si el Espíritu Santo no se ha derramado sobre tu vida, eso tiene que ver directamente cómo está tu corazón. Hay que prestar atención a eso. Tenemos que volver a la senda del Espíritu.
Que sea el Espíritu Santo quien reparta como Él quiera. Los dones son para la edificación de la iglesia. Donde no hay dones, la iglesia va a tener serios problemas en su crecimiento, en su desarrollo. ¿Estamos acá, iglesia? Iglesia, no estamos jugando. En la iglesia primitiva las cosas eran genuinas. O la gente se sanaba o la gente no se sanaba. Hoy día queremos presentar gente sana cuando no fue sanada. Sí, queremos presentar gente libre cuando no fue libre. Sí, queremos presentar milagros cuando no han sucedido tales milagros. Eso no es genuino. En la iglesia primitiva, el que resucitaba era porque estaba muerto. Eutico murió, ¡pum!, cayó de un ¿qué? De un tercer piso. Murió. No fue que quedó privado. Estamos acá. Sí, porque hay gente que ha privado. Dios lo resucitó. No, no lo resucitó, estaba privado. Sí, sí estamos acá. Sí. La persona estaba engatillada. Y entonces, mira que Dios lo sanó, ya camina. No, estaba engatillado, tenía un calambre. O era sano o no era sano, o era libre o no era libre. La iglesia primitiva, la gloria era para el Señor. La gloria no era para los hombres. ¿Sabes qué me preocupa? En el tiempo en el cual estamos, hay que volver a la senda, del Espíritu. Que la enseñanza de la honra a los siervos del Señor la han llevado a un extremo que a muchos los han convertido en un ídolo. Ya no lo honran, ahora lo idolatran. Y lo peor, en otros casos lo adoran. Una cosa del diablo. Ustedes a mí, yo no sé, esto no debería ni decirlo yo. Pero ustedes a mí no me escuchan hablando de honra. No sé si les estoy haciendo daño. Pero vea, hay lugares donde desde el que están haciendo hasta el que está por allá, eso es una idolatría. Eso es una adoración. Cuidadito. En la iglesia primitiva eso no se veía. Hoy día se le da más honra a ese hombre, a esa mujer, que al mismo Dios. Hoy día es a ellos a quien se les está idolatrando, a quien se les está adorando. Olvídate, ahí no va a pasar nada. Ahí hace tiempo que el Espíritu Santo dejó de estar, hace tiempo que se fue. Por eso usted me ve como soy yo. No sé si le parezco una persona chocante, arrogante, altiva.
Pero duele decirlo, de verdad que uno ve estas cosas. Y tienen que honrarle hasta el que está en pecado, y tienen que tratárselo, y tienen que cuidado como lo miras, como lo tratas, como una cosa que ni al Señor te enseñan a tener tanto cuidado. Pero eso es para coartar a la gente. Cuidadito tocas, cuidadito. Hay más pecado en tocar a ese que en blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo queremos ver lo que se veía en la iglesia primitiva? ¿Cómo queremos? ¿Por qué ha cesado el mover del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque dejamos la senda del Espíritu. Y el Señor nos está haciendo ese llamado en esta mañana: volver a la senda del Espíritu. Alguien debería adorarlo. El Espíritu Santo era el que tenía la agenda, era el que tenía el control, era el pastor, era el que dirigía. Estamos acá. Él fue el que llevó a Felipe a donde estaba el eunuco. Él fue el que llevó a Pedro a la casa de Cornelio. Sí. Él fue el que llevó a Ananías a donde estaba Saulo o Pablo, ciego. Él fue el que le dijo a Pablo que no era el tiempo de Asia. Estamos acá. Pero usted hoy ve a la gente armando congreso. Sí. Invitado por aquí, invitado por allá. Vámonos para aquí, vámonos para allá, vámonos para acá. ¿En qué momento el Espíritu Santo te lo reveló? ¿Cómo esperas que Él te respalde en algo que Él no te mandó a hacer? Tenemos que volver a la senda del Espíritu. Si queremos ver la manifestación del poder de Dios en este lugar, tenemos que volver a la senda del Espíritu. Volver a la senda del Espíritu es volver a la oración. Volver a la senda del Espíritu es volver a la palabra de Dios. Volver a la senda del Espíritu es volver a la fe. Volver a la senda del Espíritu es volver al ayuno, es volver a la vigilia. Volver a la senda del Espíritu es volver a caminar con el Señor. Hoy día usted es un desorden. La iglesia del Señor, un desorden, duele decirlo. Gente autoproclamándose, autollamándose, autoenviándose. Una cosa del diablo en la iglesia primitiva. Los asuntos que necesitaban ser supervisados eran llevados a los pies de los apóstoles. Hoy tenemos las Escrituras y tenemos al Espíritu Santo. Todavía sigue habiendo un orden, pero hay gente que no es como ellos quieren.
es a la manera de ellos, es como yo digo. Iglesia, no estamos jugando. Desde la antigüedad, porque estamos hablando de volver a la senda del Espíritu. Usted lo puede mirar. Noé caminó en la senda del Espíritu. Abraham caminó en la senda del Espíritu. Moisés caminó en la senda del Espíritu. Josué caminó en la senda del Espíritu. Jueces caminaron en la senda del Espíritu. Samuel caminó en la senda del Espíritu. David caminó en la senda del Espíritu. Reyes de Judá caminaron en la senda del Espíritu. Profetas mayores y menores caminaron en la senda del Espíritu. Juan el Bautista caminó en la senda del Espíritu. Jesús caminó en la senda del Espíritu. Los apóstoles caminaron en la senda del Espíritu. ¿Y por qué nosotros no podemos caminar en la senda del Espíritu? Si a ellos les dio resultados fue por haber caminado en la senda del Espíritu. ¿Por qué nosotros queremos hacer lo contrario? ¿Por qué si ya estamos cansados de ver que no le está funcionando a los que no caminan en la senda del Espíritu? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo o no queremos hacerlo? O lo hacemos a la manera del Espíritu o no lo hacemos. De eso es que me está hablando el Señor. El Señor me dijo, o es genuino o no es genuino. O yo constituyo los ministros o no los constituyo. O yo doy los dones o no los doy. Así que aquí estamos apuntando a lo genuino. Aquí estamos creyendo que todavía